hay varias y varios que critican que no se puede hacer simplemente arte en el espacio público porque viene la policía, los carabineros a prohibir, a quitarte los instrumentos, a quitarte con lo que estés haciendo arte. Pero para mí siento que el arte en espacio público también tiene que ver, lo que hablábamos antes, también de no pedir permiso. O sea, para mí tiene que ver implícitamente con la subversión, o sea, es un acto de declaración que, no sé, creo que no deberíamos esperar que nos permitan. Sí, sí. Ahí como que se mete el tema control en el espacio público, que todo lo que pasa en el espacio público hay una cámara, hay que pedir un permiso, hay alguien que te va a decir no, esto no se puede. Y esas son las líneas que el espacio público igual está teñido como por ese espacio privado que es el del ente que te está controlando, ¿cachai? Entonces eso es muy loco y es algo que se va a ir desarrollando en los próximos 100 años. De cómo irlo hackeando, como, no sé. Acá estamos en Cima, uno de los lugares que ha acogido mayormente sus intervenciones en espacio público. Me gustaría ir un poquito para atrás para que vayamos abordando lo que ha sido su carrera, imaginarios, procesos. Tú, Octavio, vienes del mundo del diseño, empezaste a trabajar con mapping, vienes de la FAU, hay toda una retórica que viene de esa escuela. Y tú, Andrea, vienes del arte y trabajas con el diseño. ¿Cómo es que ustedes se juntan como hermanos para hacer este colectivo, Delight Lab? Mira, yo creo que uno de los puntos principales tiene relación con abordar el espacio público, abordar el espacio no convencional. Tanto antes de incluso de pensar en trabajar juntos, en la universidad yo estaba trabajando me gustaba hacer stencil, me gustaba pegar stickers en la calle, entonces estaba como, o fanzines raros, como la onda performática también me llamaba mucho la atención. Entonces, por un lado venía como ese mundo. Incluso en algún momento le cambiamos nombre a unas calles con un amigo, ¿cachai? Como que siempre como a ver, ya, cómo poder hacer algo menos convencional. Y Andrea también nos puede contar. Bueno, gracias por la invitación. Igual es una linda pregunta porque las inquietudes de compartir como nuestros gustos y cosas siempre se dieron primero en la casa, comentarnos en qué estaba el uno y el otro en sus investigaciones de arte y de diseño. Y en un momento, bueno, yo también estaba muy atraída por el espacio, desde ahí tomé muchos ramos de escultura y no daba con el espacio mismo. Hasta que ahí en taller fue como, oye, me interesa la arquitectura, y ahí nacieron las primeras ideas de proyectar sobre las arquitecturas del Campo Oriente, de la parte de atrás de la iglesia, y después en un momento pasamos a hacer los primeros experimentos, también me ayudaba en la casa también, y después fue como, oye, ¿qué tal si hacemos nuestro examen de grado juntos? ¿Y por qué no mejor mapeamos la fachada del MAC, del Parque Forestal? Y ahí los dos súper... Sí, partimos como viendo referentes en YouTube, igual como Andrea me empezó a mostrar los artistas lumínicos y yo iba muchas veces a ver las muestras de Andrea en las exposiciones que tenía, las muestras en taller, no sé, cosas así. Entonces Andrea siempre se salía de la sala y nos mostraba como otras cosas y los profesores igual a veces como que había conflicto un poco, porque te salía un poco de eso, yo me acuerdo. Pero, ¿cuál es el conflicto? Yo creo que tiene que ver con salir del espacio establecido, de lo más convencional que hacen todos. Yo también invité a mi comisión, mi entrega era en la fachada del MAC, ¿cachai? Entonces, pocas veces pasaba, o casi nunca, que no fuera dentro de una sala la muestra final, ¿cachai? Y después incluso que siempre cuando damos una charla o algo relacionado a los orígenes, siempre pensamos, el mejor mapping siempre ha sido, por ejemplo, el eclipse solar, por ejemplo. ¿No? El eclipse el Sol con la Luna, que estamos justo en un planeta, que el Sol con la Luna los vemos del mismo tamaño a pesar de que son súper distintos y por una cosa de distancia, y cada cierto tiempo hay un eclipse, entonces es tan alucinante ver el fenómeno completo. Es muy emocionante y sentimos como que ese es la primera noción de calce lumínico. El primer hito. Claro. Entonces, o sea, pueden ser las puestas de sol y todo, pero este es tan alucinante que nadie queda indiferente. Incluso antes, no sé, mucha gente se esconde, los animales, que es un fenómeno muy interesante. Entonces, cuando hacemos calzar imágenes sobre superficie, también pasa algo así súper
como esa noción de calce, que es el primer fenómeno que uno interpreta cuando hay un videomapping, o la técnica que nosotros fuimos desarrollando los últimos, no sé, 10, 12 años. Y por otro lado, yo siempre he encontrado como mucho vínculo que creo que cada uno también ha podido, una cosa es como el rango académico, pero creo que cada uno autodidactamente, o sea, de hecho, todo lo que aprendimos a hacer como a nivel técnico fue muy autodidacta. Y lo mismo a mí me pasa con la música. Yo no estudié después música, y Octavio es poeta, y también es artista, entonces, a la larga como que nosotros siempre tenemos como que la academia súper bien, todo, pero no ha sido como nuestro fin. De hecho no hemos seguido estudiando en el tiempo, o que los magísteres y los doctorados. Para nosotros sentimos que también hay muchos maestros en la vida y muchas instancias que nos permiten estar siempre como encontrando nuevas cosas. O sea, no paramos de estudiar, pero a nuestro otro estilo de cosas. Y nuestro arte, mal que mal, también tiene esa como funcionalidad del diseño también en un aspecto que siempre le hemos dado una vuelta ahí. Y también la poesía cuando sale, a mí me alucina mucho cuando la poesía sale del formato poema o libro o esta cosa de la lectura poética, cuando empieza a tomar las otras áreas, ¿sí? Tanto de la poesía concreta, más visual, y ya cuando se manda a los paisajes, ¿cierto? Al cielo, al desierto, el trabajo de Raúl Zurita, o el mismo Cada, cuando ya son acciones de arte. Eso a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Igual, claro, por ahí, no sé, estas cosas las podía hablar en la universidad con Fernán Mesa, que él era muy sensible con este tipo de cosas y le encantaba la performance y las cosas cuando salían de los formatos, él siempre nos decía que eso era, que ahí había que trabajar porque todo lo otro ya estaba hecho. Entonces, ¿cómo podemos mezclar, remixear y que vayan pasando cosas nuevas? Entonces, como que esas cosas quizás fueron las cosas que más aprendí en la universidad. Comparto demasiado el sentimiento de que no hemos seguido como una carrera académica, sino como un poco de la escuela de la calle, de la vida misma, bueno, de dónde estamos acá encima, o sea, de interactuar realmente con el espacio público, de entender los contextos, de responder a esos contextos y a esas necesidades políticas, cívicas, de encuentro. Obviamente hay toda una mezcla, hay diseño, arte, y viene ahí sumado estas capas, poesía, sonido. Ahora es súper bonito porque como que siento que se mezcló todo en el últimos 2 o 3 años, que es la técnica 100% lumínica, la intervención en el espacio público, y la palabra, y el poder de la palabra, y qué pasaba con eso, y fue como que vibramos muy rico en esos minutos, ¿cachai? Era como que estábamos muy integrados. ¿Cómo ustedes abordan el lenguaje, las palabras, la elección de todo esto, la decisión de palabras, que son palabras o frases, pero muchas veces palabras? O sea, ¿cómo se hace ese proceso? ¿Qué es la palabra? Que al mismo tiempo es lo que nos separa del resto de los animales, es lo que inherentemente es la cultura humana. Sí. Es buenísima la pregunta porque no sé si es que algo que nosotros tengamos tan claro, si bien es algo que con la Andrea igual somos lectores de siempre, o sea, para nosotros igual, y sobre todo como el fenómeno poético, como el poema en sí mismo, para nosotros, voy a hablar de los dos porque yo creo que nos pasa lo mismo. Es un formato que es tan abierto y tan evocador y tan poco racional a veces, que eso hace que incluso sea más universal. Entonces, yo creo que de un momento a otro con Andrea dijimos, bueno, llegó la hora de sentir y hacer lo que siempre quisimos hacer, que fue ser los artistas que trabajamos en el espacio público y ya dejar de pedir permiso. Yo creo que ahí hubo algo súper importante, porque antes con Andrea pedíamos permiso para todo. Y ¿cuánto hacíais de eso? ¿Cuánto finalmente se concretaba? Entonces yo creo que en el momento que dijimos, ¿sabéis que esta cosa va más allá? Entonces, si realmente queremos sobrepasar los límites de lo establecido, suena como súper cliché, pero tenemos que dejar de pedir permiso y buscar cómo hackear la ciudad para que podamos generar nuestro trabajo. Vamos al 2019, antecedentes del 2018, que fue lo de Camilo Catrillanca, apoyado y trabajado en conjunto con la frase de Raúl.
que su rostro cubra el horizonte. Ahí empieza todo un camino político, activismo, de declaración, de intervención, no solamente en el espacio público, sino también tiene que ver con la intervención en la opinión y la conciencia y cómo percibe la sociedad lo que está pasando. Interfieren absolutamente y directamente en lo que está pasando. Y esto viene como un proceso que obviamente viene amplificado, se detona por un contexto que tiene que ver con el estallido social y que es como lo que ustedes decían. Nos veníamos preparando o estábamos esperando que pasara esto implícitamente porque el abuso ya no se podía más, no se aguantaba más y eclosionamos como sociedad. Siento que obviamente todo el trabajo de ustedes tiene que ver con un contexto, obedece a un contexto que no viene de la nada. ¿Cómo se plantean o cómo ven ahora con el tiempo, ya 2022, que Chile ha cambiado en tan poco tiempo, tan pocos años, desde ese 2019, 2018, 2020 pandemia, 2020 apruebo, 2021 constituyente? ¿Cómo ven los contextos a los que han obedecido sus prácticas, sus acciones, sus intervenciones? Sí, es muy loco porque o sea, hemos visto como, en verdad, es súper difícil verlos de tan cerca porque han sido cambios tan rápidos también. Y yo siento que quizás hemos aportado más que nada en un imaginario, quizás también en un... Por ejemplo, hay muchas personas que nos llaman y quieren que proyectemos o nos preguntan cómo se hace. Entonces, por un lado, como a nivel de sociedad, resolvimos, se generó como una simbología o un relato, pero también la gente, también como que de cierta forma como se fue empoderando también de esta forma de manifestarse o de hacer arte o de tomarse el espacio público. Al final son como... eso ha sido muy choro verlo de repente cuando han pasado cosas y vemos, no sé, el Faro de La Serena con una proyección o Punta Arenas. Arica también creo. Sí, en Uruguay, después en Lima. La otra vez también vimos cuando tuvieron ahí también un tema muy complicado político, difícil de entenderlo en Chile, y proyectan también la palabra dignidad y fue como cita directa, o sea, no había otra. Entonces, es bien especial. Yo no sé si es que qué pasa finalmente con los cambios, cuánto de eso influye en las cosas que han pasado en Chile, si lo que está pasando en Chile, yo creo que lo vamos a ver con el tiempo, porque finalmente vemos que cambian muchas formas, procesos, pero de eso tenemos que ver finalmente cuánto va a cambiar en la raíz, como en el grueso de este país, de cómo está funcionando, si las desigualdades se van a hacer menos desiguales, si es que de verdad va a haber un plan en relación al medio ambiente, al equilibrio, ¿cachai? Como que son procesos más lentos, yo creo, pero por lo menos a nivel, no sé, yo lo interpreto un poco así. A mí me encanta pensar que, como desde una cosmovisión mapuche, que el Chile despertó, por ejemplo, que estuvimos soñando. En el mundo, en la cosmovisión mapuche, el soñar, el dormir, es donde aparecen como respuestas de lo que va a pasar. Y cada vez que uno sueña y pasa algo revelador, como que se le toma mucho respeto a ese sueño, porque puede significar una gran respuesta a lo que pueda venir. Entonces, siento que ese momento de hibernación, de tanto tiempo dormidos, en el fondo, más que hayamos estado como inactivos, en el mundo de los sueños Chile estaba quizás craneando o viendo las respuestas, preparándose para ese despertar. Independiente de dónde lleguemos, creo que por lo menos hemos recuperado o quizás hemos buscado en el diccionario de vuelta lo que significa solidaridad, colectividad, y creo que ustedes sin tener un nombre o una firma han encarnado visiblemente este deseo, este volver a la colectividad que nos fue arrebatado por el neoliberalismo, que en un momento del sueño del proletariado existía, que nos fue arrebatado. ¿Cómo ven plantear o poner
en la agenda todas estas temáticas, de algún modo encarnar y visibilizar lo que la sociedad necesita poner sobre la agenda, sobre esta minuta. Creo que algo bueno que pasó, que tampoco fueron proyectos que se hayan craneado con tiempo, como algo que nació espontáneamente y que el día a día fue generando cada gesto, cada cosa que sí. Es obvio que es súper incómodo, como que... ¿Te sientes con responsabilidad? Es súper, y sabemos que hay alguien que nos va a odiar ese momento, que va a pasar algo así como... han habido muchas repercusiones de lo que nosotros hemos hecho y muchas que la gente no tiene idea. O sea, nos han llamado gente de la misma torre, gente de, no sé, cuando hemos ido a proyectar por la represa que quieren hacer en Pilmaiquén, por la central de la hidroeléctrica, también se contactan con nosotros la gente de eso. Entonces hemos tenido que estar en un Zoom, en unas reuniones que son súper raras, porque también nos preguntan, bueno, y lo mismo que hablábamos antes, quién está detrás, a qué atienden, y todos tratando de blanquearse. Entonces es un fenómeno bien raro lo que pasa con nosotros, porque somos una cosa medio incómoda, pero que también quieren ser amigos de nosotros. Sabemos que es raro porque somos dos personas, pero lo que tú decís, como de cierta forma hemos ido representando, o hay mucha gente que se siente representada por lo que nosotros hacemos, que lo hacemos como sin querer queriendo. Tampoco ha sido esa como No, por supuesto, final, pero por ejemplo, ¿sí? Si uno ve sus redes, una de las cosas que me he visto es como gracias, gracias por representarnos, gracias por gritar visualmente lo que nosotros como sociedad quizás cada uno no sabe cómo decir. Sí. Ustedes han sabido cómo recabar como todas estas sensaciones e inquietudes. Sí, con unas que quizás, claro, o sea, de la síntesis también. Claro, porque claramente ustedes, bueno, como tú dices, como es difícil ver todo esto con la cercanía del tiempo, pero probablemente muchos años más con la sabiduría y la distancia, vamos a poder hacer un análisis histórico, estético, visual, antropológico, sociológico, de cómo ustedes han acompañado todo este proceso. Obviamente no va a salir en la próxima constitución, en lo que pase, va a ser muchos años, pero va a ser un acompañamiento de todo lo que ha sido. Sí, totalmente. Sí, yo creo que, o lo que en algún momento nos comentaba también una amiga de nosotros, que es activista medioambiental, hemos sido capaces de iluminar donde los poderes tratan de oscurecer para que ahí no se vea lo que están haciendo. Entonces, como que en ese sentido somos como descubridores, ¿sabes? Que a partir de estas palabras o estas imágenes estoy pensando lo que hicimos en Osorno también, que el trabajo como de trabajar con las torres de agua y con los espíritus del agua, proyectar imágenes que son ancestrales de la comunidad mapuche también, es como, no sé, volver a acordarse de cosas. Es súper interesante, a mí me gusta mucho. ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que nosotros pensamos el trabajo y hasta que no lo hacemos no sabemos lo que pasa, incluso lo que no nos pasa a nosotros. Entonces, cuando pasa eso ya es como... Recién ahí uno lo entiende, que quizás lo que decía la Andrea cuando hacía sus proyectos al principio, como que hacía la obra y después, ya esto era como aquí. Y desde ese punto de vista es súper chulo porque le hacemos caso como a nuestra intuición, ¿sí? Más que a una cosa tan racional. Y trabajar desde ahí es chulo porque tiene que ver con creer en uno, o con creer en lo que uno ya, ¿sabes? Que va por aquí, o la palabra hay veces que nos demoramos todo el día en pensar en una palabra y hay veces que en un minuto, oye, esta es la palabra, sí, esa es, claro que sí, yo también la pensé, ya, y salió. Entonces, cuando más vacilamos, cuando más dudamos, es cuando no funciona. No lo hacemos, sí, o no funciona, o hemos tenido que retroceder, o si es que no estamos 100% convencidos, no lo hacemos. ¿Cómo vienen esas palabras? Por ejemplo, por decirte, estoy inventando, buscan un diccionario o se iluminan o inspiran por una poesía o por conversaciones. Uno también muchas veces se inspira por conversaciones con amigos, ¿no? ¿Cómo vienen como esas bajadas de los procesos que devienen en todas estas manifestaciones visuales y sensoriales también que ustedes tienen? Creo que hay como una mezcla interesante y equilibrada entre como el aspecto más racional de, por ejemplo, lo que es la técnica
ya tenemos y también ciertas cláusulas, como sabemos que tiene que ser de noche, sabemos que tiene que ser efímero, la materia prima, que tenemos ciertos lineamientos ya muy claros. Y a la hora de ejercer como una proyección incluso rápida, sabemos muy bien como, ya, es una mecánica que muchos nos dicen que es como un acto performático, el montarnos, la adrenalina, que la tipografía, que el software. Pero claro, está el otro gesto que es una área totalmente distinta, que es ponernos de acuerdo, por ejemplo, qué vamos a hacer. Y el qué vamos a hacer, creo que todas las veces ha salido tan distinto, como es muy visceral, es muy de la guata, es muy desde la intuición que dice Octavio. Es que yo creo que eso es lo que la gente lo entiende, o sea, es como cuando uno ve la acción de usted, es como, obvio, esto era. Pero tú no lo sabías de antes, pero cuando lo ves es como, esto era. Hay algunas que le hemos dado mucha vuelta, pero lo que dice la Andrea, también estamos muy atentos como a tener ese espacio de como que no sea tan que no es tan pensado, que no es tan metodológico, sino que es de hablar, de perderse un rato, o de acordarse de lo que uno soñó, de conversar. Y lo que tú decís de revisar la palabra en el diccionario, sí, lo hacemos siempre. Nos encanta, o sea, la etimología de las palabras. nos encanta. Y siempre tratamos de ver, entonces. Y ahí también van saliendo las palabras candidatas. Yo me acuerdo cuando proyectamos acá también Extirpar de Raíz, cuando estaban sacando el Baquedano, estaba lleno de militares, incluso habían como francotiradores, y fue una cuestión súper hostil. Y proyectar eso mientras estaban tocando la trompeta, sacándolo y levantándolo, nosotros esperamos a que lo soltaran y que se empezara a mover la grúa para proyectar Extirpar de Raíz. Y Extirpar de Raíz era un lenguaje que ellos mismos utilizaron, Gustavo Lee, cuando hay que extirpar de raíz el cáncer marxista. Sí. Entonces ese fue el diálogo que causamos, ¿cachai? Entonces, para que lo entiendan ellos. Entonces nosotros queremos extirpar de raíz todo lo que representa esa estatua del hombre arriba del caballo, vestido militar. Todo eso que significaba. Fue muy power, ¿cachai? Pero esa palabra fue muy difícil encontrarla. Estuvimos horas aquí en misma Galería Cima tratando de definirla. No fue fácil. Lo efímero, el carácter de acción que tiene que ver con un contexto, un espacio-tiempo y muchas veces, como tú decías, con casi segundos, minutos, un día. ¿Cómo se relacionan con quienes colaboran o cómo sienten que sus acciones viven a través del tiempo, a través de los registros? O sea, por ejemplo, ustedes han pasado desde el accionar en el espacio público, pero en el último tiempo también han tenido exhibiciones en galerías, como pasar desde el espacio totalmente abierto a un espacio más cerrado. ¿Cómo pasa esa conversión de políticas, de con quienes colaboran? ¿Cómo se transforma el tiempo y el poder de la acción al pasar al registro? Sí, siempre entendimos que el registro era importantísimo para que quedara la acción y como casarnos con un registro oficial quizá o con dos, pero también fueron como accidentes. Nos dimos cuenta que Gonzalo Donoso, por ejemplo, que fue el que registró toda la primera secuencia de Dignidad, que son las primeras proyecciones en la torre telefónica, Gonzalo estaba como justo en una diagonal que se veía el edificio en 3/4, y estaba muy cerca y estaba con los lentes, con todas sus cosas. Entonces fue como, Gonzalo, no sé, fue como, ahí el Marco Martínez lo llama y hace el link, y Gonzalo siempre estaba y estábamos esperando a que eso ocurriera. Entonces fue muy... Había una complicidad muy interesante ahí, porque si bien se dio como accidentalmente, que justo él... Que es tremendo fotógrafo. Aparte que muy buena amistad ahí, pero que es talentosísimo. Justo él tenía una dirección desde su estudio así directamente con el objetivo. Hasta podía estar en pijama haciendo esto. Y justo después se empieza a generar esta complicidad que el día a día es como, ¿estás listo? Sí. Entonces, claro. ese gesto. Y por otro lado también tenemos los registros de Luis Bamonde, desde Galería Cima, que también tienen otra mirada, otro sello que también potentísimo, que él también se hizo también un fotógrafo importante en todo lo que es estallido social. Bueno, estamos acá ex Plaza Italia, ahora Plaza de la Dignidad. Siento que ha resignificado lo que entendemos por espacio público, espacio privado.
¿Qué significa para ustedes el espacio público ahora en un contexto que estamos cambiando todos los días? Constitución, gobierno, cómo resignificamos, cómo compartimos lo que es el espacio público. Yo siento que el espacio público todavía es un espacio por recuperar y por imaginar. Como que siento que todavía ni siquiera nos imaginamos muy bien a todo lo que puede llegar. Como que todavía estamos con un concepto muy de traslado, de quizás juntarse, pero todavía estamos como con un modelo muy formado de realmente qué es y para dónde puede ir el espacio público. ¿Cómo podemos invitar a todos los actores de esta sociedad a integrarnos, a conversar y que no tengamos miedo? Porque todavía estamos dominados por el miedo, estamos en una transición, estamos en una membrana espacio política temporal, como que a qué nos atrevemos y a qué no. Sí, yo pienso como en lo que puede ocurrir, como me llega un poco también esta influencia de los situacionistas, cómo ellos veían el espacio público, como estas ciudades quizás que son más dinámicas y que, por eso digo que a veces no lo podemos imaginar, pero podríamos evocarlo y pensar que pasen cosas que no son tan funcionales, ¿sí? Pero que sí puedan servir para, no sé. Sí, por ejemplo, situándonos en esta ciudad de Santiago, que es una ciudad que no, igual es bastante hostil al transeúnte. Por ejemplo, los ciclistas han tenido que tomar las calles para que después digan, deberíamos poner ciclovías. Pero es por una urgencia, porque muchos estaban muriendo atropellados. Entonces, pero la gente al final se tiene que ir tomando y posicionándose, como vemos afuera del GAM o en el Crown Plaza, bailarines haciendo sus coreografías porque hay un espejo gratuito para poder hacer las coreografías y se toman el espacio de otra manera. O vamos afuera de la estación de Parque Bustamante y están aprendiendo a hacer clases de danza en ese lugar. Entonces, creo que si bien, como dice Octavio, que es algo que estamos como pensando cómo hacerlo y quizás todavía ni siquiera lo sabemos muy bien hacer. O sea, todo lo que ha sido con CIMA, todo lo que ha sido el estallido social y todo lo que ha pasado después ha sido también como un streaming. Sí. Absolutamente. Lo que sí yo encuentro súper interesante que ha pasado un poco después de esto es que por lo menos esos espacios que eran ocupados por publicidad, por anuncios, han entrado en tal crisis que ya ni siquiera les da como miedo ponerla. Y han pasado como expresiones más desde este tipo o artísticas que han ido como mermando y se han ido como... El espacio público se ha podido ocupar desde la gente. Que eso yo encuentro que es súper bueno y que debería estar más socializado, más permitido, ¿sí? Como que no todo lo que uno vea son marcas de cosas, ¿sí? ¿Cómo creen que ustedes han empujado la agenda como con la interacción arquitectónica con la sociedad? Bueno, o sea, ahí pasa que si bien se puede influenciar hasta un punto, pero también hay cosas que nosotros ya se escapa de nuestra cabeza pensar que tan lejos ha llegado. Yo creo que de cierta manera sí. O sea, cuando alguien ve que alguien está cruzando algo, empieza a ocurrir, se genera una realidad que antes no estaba. Y eso también uno dice, bueno, si ellos... Entonces es súper interesante eso, como ir traspasando los límites de los permisos, de lo establecido, de lo normado. Entonces, claro, por un lado empieza a pasar más y por otro lado nos falta el diputado, el senador que pone la ley que anti-sticker o anti... no sé, como que hay alguien que también está pensando en cómo parar esto. O sea, que se empieza a desbordar y que hay un vacío legal y que es la luz. Entonces es súper choro como que pasen estos debates y a nosotros también nos preguntan, pero nosotros no somos los que no vemos leyes, ¿sí? Tratamos de no preocuparnos de eso porque nos podemos incluso entrampar. Sí, tratamos de ver cómo hacer que las cosas vayan ocurriendo.